inicio a nuestro webinar del día de hoy. Gracias a todos los que nos atienden el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo webinar de la ICC. El día de hoy estaremos escuchando a Marcela Parga hablando sobre este interesantísimo tema que nos dará también una luz sobre el curso que se aproxima de mediación de conflictos laborales mediante coaching. Va a estar muy interesante para que ustedes se enteren de mucha información interesante y lo puedan compartir también. Entonces, los dejo con Marcela Parga, que nos estará hablando de este tema. Hola Marcela, Alexis, ¿cómo ¿qué estás? tal? ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a todos a este curso. No sé si me veis ahora. Sí, me veis también. Estupendo. Es que así es como que os tengo más cerca a todos. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias, Alexis, por dar de nuevo esta oportunidad a ICC y a ti principalmente por todo el gran trabajo que haces. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, bueno, ya veo que os estáis incorporando poco a poco. Sabéis que esta webinar va a ser grabada, entonces aquellas personas que ahora mismo no os estéis conectando de manera directa, no os preocupéis porque se os va a enviar esta grabación y así la podéis escuchar y ver pues, las veces que sea necesario. Como os comentaba Alexis al principio de la introducción, hemos escogido ya pues, esta webinar para anunciar y para presentaros una formación que va a ser ya la tercera vez que la hacemos en la ICC, ¿no? Que es el proceso de mediación de conflictos mediante coaching. Y lo queremos presentar en esta webinar como una nueva salida profesional para el coach y también como una nueva salida profesional para aquellas personas que ya os dediquéis a la mediación y que incluso a lo mejor también sois coaches, pero que no habéis todavía pues, unido esos dos procesos tan maravillosos y tan óptimos para las organizaciones y para cualquier sistema, como es ayudar a las personas a las que tienen algún conflicto o que se encuentran en situación de conflicto, ayudarlas a que se comuniquen de una manera mucho más fácil, mucho más plena, para que esa comunicación pueda derivar en un posible acuerdo y, por tanto, en una posible solución. Eso es lo que podría ser un proceso de mediación al uso. Aquí la diferencia o lo que nosotros queremos aportar y añadir es la metodología del coaching y también algunas herramientas de la programación neurolingüística, el cómo pueden impactar de manera muy positiva en esa estructura del proceso de mediación. Lo voy a explicar todo lo que pueda por partes para que veáis cómo puede encajar este proceso en vuestro día a día cuando queráis ofrecer vuestros servicios como coaches dentro de las organizaciones o en cualquier sistema y también, si no sois coaches todavía, pues cómo os puede ayudar esta estructura, este proceso a trabajar cualquier conflicto y por lo tanto a que encaje en vuestro día a día profesional y personal. Vamos a empezar, a ver si se me ve bien las diapositivas. Sí, yo creo que sí que pasan bien. Bueno, os pongo esta diapositiva porque os voy a estructurar esta webinar, esta presentación, en tres partes, ¿no? Para daros tres ideas, que son tres puntos, desde mi punto de vista, clave a la hora de ofrecer nuestros servicios como coaches o como facilitadores dentro de las organizaciones. Aunque la formación que vamos a iniciar en octubre tiene el título de Mediación de conflictos laborales mediante coaching, los conflictos no solamente, por supuesto, se van a llevar en el ámbito laboral. Tenemos conflictos en cualquier ámbito de nuestra vida, en el ámbito familiar, en el ámbito personal. Por lo tanto, aunque tiene esa denominación y título el programa y el curso, quiero decir con esto que esta metodología la podemos extrapolar a cualquier conflicto dentro de cualquier sistema, no solo en el ámbito de las organizaciones. El ámbito de las organizaciones es donde yo más me desenvuelvo en mi día a día, es donde más experiencia tengo y por eso pues, me animo a enfocarlo de esa manera. Pero como digo, esto lo podéis extrapolar en cualquier ámbito de vuestra vida, no solamente en el ámbito profesional. Os voy a dar, por tanto, estas tres ideas, a ver qué os parecen, si podemos unir la mediación con el coaching y nos puede ayudar en nuestro día a día. La primera idea es que todas las personas que trabajan en un sistema o todas las personas que conviven en un sistema valoran el buen clima laboral y también valoran el alcanzar el máximo rendimiento. Pensad en vuestras empresas donde vosotros trabajáis. Pensad en vuestra oficina donde estáis la mayor parte del tiempo, ¿no? De vuestro día a día, o en vuestros negocios, o en vuestra casa, en vuestras familias. Pensad en ese sistema rodeado de un número de personas determinado. ¿Qué es lo que más valoráis cuando estáis trabajando o conviviendo en un sistema? Pues evidentemente el buen clima, es decir, las buenas relaciones, es algo que ayudan a que nos apetezca esa convivencia. En el ámbito de las empresas no siempre se busca un buen clima laboral, pero cuando logramos trabajar en una organización donde existe un clima de entendimiento, donde la comunicación es fluida,
pues evidentemente nos apetece trabajar más y mejor. También, por otra parte, nos gusta alcanzar unos resultados. En las empresas es obvio y necesario alcanzar unos resultados para la supervivencia de la empresa, por supuesto. Si no hay resultados, pues la empresa, la organización acaba desapareciendo. En el ámbito familiar, en el ámbito personal, también tenemos unos objetivos y, por tanto, también queremos conseguir unos resultados determinados. Por lo tanto, lo que significa la buena relación y lo que significa obtener mis objetivos, alcanzar mis objetivos y obtener mis resultados, si os fijáis, va bastante de la mano una cosa con la otra. Por lo tanto, es muy importante que cuando trabajamos como coaches dentro de las organizaciones o cuando trabajamos como cualquier profesional en nuestro día a día, tengamos que poner atención a dos aspectos muy importantes. Uno es a cómo me relaciono yo dentro de mi sistema, dentro de mi organización, y dos, qué resultados obtengo con esa comunicación que yo tengo. Os hago esta pregunta: ¿qué tal os relacionáis vosotros en vuestro día a día con vuestros compañeros, compañeras? ¿Y qué resultados obtenéis de esa relación que mantenéis? Y vuelvo a repetir, tanto me refiero a vuestro ámbito laboral, que es en este caso donde os he puesto el foco y el escenario, como también os quiero lanzar la misma pregunta en vuestro ámbito familiar. ¿Qué tal son vuestras relaciones y qué resultados obtenéis gracias o desgraciadamente en base a esas relaciones que mantenéis? Pongo esta diapositiva sobre el clima laboral, que es el punto número 1 dentro de ese binomio que os he comentado, porque a mí me encanta esta fotografía por el impacto que genera. Cuando entramos en muchas empresas, cuando entramos en muchas organizaciones, nos podemos encontrar que el clima que se respira en esa organización es muy parecido al que aparece en esta fotografía. Es un clima árido, es un clima seco, es un clima donde las relaciones apenas existen. Y me podéis decir, bueno, es que en realidad no vamos al trabajo a tener unas relaciones de amistad con los compañeros. Y la respuesta que os diría sería, es verdad, no es el fin de las organizaciones el que las empresas que trabajan en las organizaciones sean amigas, ni mucho menos se busca eso. Pero sí que el clima sea un clima de entendimiento, sea una comunicación productiva, constructiva, sea un lugar, un espacio de trabajo donde la relación y el clima, por tanto, que genera esa relación sea adecuado para el trabajo y adecuado para entenderse y relacionarse con la gente. Aquellas organizaciones que no se ocupan del clima laboral sufren una serie de consecuencias. ¿Qué consecuencias son esas donde aquellas organizaciones no se ocupan de atender a las buenas relaciones dentro de la empresa? Pues las consecuencias que padecen son, entre muchas otras, estas. El absentismo laboral. ¿Qué quiere decir el absentismo laboral? Pues que las personas no acuden a su puesto de trabajo, pues porque están cansadas, porque están estresadas, porque están enfermas por depresión, por ansiedad y por tanto no acuden a su puesto de trabajo. Y eso supone una baja productividad para la organización y supone además unas grandes pérdidas económicas. Pero incluso puede haber personas que sí acuden al trabajo, pero que están ausentes. Es decir, me explico, físicamente están presentes en el trabajo, pero emocionalmente no están dentro del trabajo. Se están ocupando en su mente y con sus emociones se están ocupando de otros aspectos de su vida. Están preocupadas a lo mejor pues, por algún conflicto que tienen en casa o están preocupadas pues, porque han dejado a los niños o a su familia pues, en una situación delicada y por tanto no se están ocupando en realidad de su puesto de trabajo. Es lo que le denominamos el despido interior. Hay un presencialismo dentro de la empresa, sí que están trabajando, pero en realidad no están siendo productivas. ¿Por qué? Pues porque no hay un clima adecuado dentro de la organización, porque las empresas no se están ocupando de cómo nos relacionamos y cómo nos comunicamos dentro de la organización. Estas son, como os digo, algunas de las consecuencias de aquellas organizaciones donde no se presta atención al clima laboral.
Y aquí los coaches tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que decir. Podemos ayudar a los líderes de las empresas, podemos ayudar a los jefes de equipo, a los líderes de equipo, a que presten atención a las relaciones que tienen con sus equipos y con su gente y que, por tanto, trabajen de una manera sana, de una manera cuidada, la comunicación. Podemos dirigir, por tanto, nuestros servicios como coaches en esas organizaciones. Pero es probable que esas organizaciones no nos tengan en cuenta como coaches hasta que no aparezca este problema, hasta que no aparezca el que no estoy alcanzando mi máximo resultado. Mis equipos no están generando el máximo rendimiento. Ahí seguramente sí que nos llamen como coaches, sí que contraten nuestros servicios profesionales para sacar el máximo rendimiento del equipo. Porque además el coaching y el coaching de equipos se vende a las organizaciones de esa manera. Contrátame como coach porque voy a ayudar a tu gente, voy a ayudar a tu empresa a sacar el máximo rendimiento. Y el máximo rendimiento significa tener buenas relaciones y además significa alcanzar una serie de objetivos, alcanzar una serie de resultados. Entonces la empresa contrata los servicios de un coach cuando quiere alcanzar el máximo rendimiento, pero no se acuerda de contratar los servicios de un coach cuando tiene conflicto dentro de la empresa, cuando tiene tensión, cuando la comunicación entre las partes, entre distintos departamentos, no fluye. Ahí no se acuerda de contratar a un coach. Ahí la empresa recurre a los servicios profesionales de otras personas, como pueden ser, por ejemplo, un abogado, un consultor, para que les ayude a gestionar el conflicto. Pues la idea que os proponemos con la formación que presentaremos y que iniciaremos el día 30 de octubre es precisamente que la figura del coach esté presente también en la gestión del conflicto. Esté presente no solo para alcanzar el máximo rendimiento dentro de las organizaciones, sino para alcanzar el máximo bienestar y la mejora de las relaciones dentro de las organizaciones también cuando hay conflicto. Porque es en ese momento donde el coach puede ayudar mucho a que las partes, a que las personas que están en conflicto se comuniquen de una manera diferente, se escuchen de una manera diferente. Pero para eso el coaching necesita el apoyo, desde mi punto de vista, de otra estructura. Además del propio proceso de coaching, hay otra estructura que le puede ayudar mucho, que es el proceso de mediación. La segunda idea que os quiero trasladar en esta webinar no solo va dirigida a los coaches, como os he dirigido ahora mi lanzamiento, ¿no? Los coaches tienen que estar presentes dentro de las organizaciones no solo para alcanzar el máximo rendimiento, sino también para ayudar a las empresas a que tengan un mejor clima laboral, a que puedan y sepan gestionar los conflictos. Pero es que hay una serie de profesionales que se llaman mediadores o facilitadores de la comunicación, que muchos de ellos son coaches y otros todavía no, que están ayudando dentro de las empresas y fuera de las empresas en el ámbito principalmente familiar, están ayudando a las personas, a las partes que están directamente involucradas en un conflicto. Un mediador es un profesional que ayuda a que aquellas personas que están en conflicto alcancen sus propias soluciones. Pero a veces la mediación no se utiliza todo lo que debería utilizarse, muchas veces porque no se conoce esta estructura, esta disciplina, y otras veces porque sí se conoce, pero no se ve de una manera adecuada en el ámbito de las organizaciones. Aquí en España hay una ley de mediación y se utiliza bastante la mediación, por suerte, cada vez más, principalmente en el ámbito familiar. Cuando una pareja decide divorciarse, pues acude muchas veces a la figura de un mediador para que ayude a esas personas que están pasando una situación delicada a que puedan comunicarse de una manera más fluida y que puedan alcanzar esa pareja ellos mismos una solución, un posible acuerdo. Ahí la mediación, como digo, está funcionando muy bien, al menos aquí en España, y cada vez es más habitual acudir a un mediador. En el ámbito de las organizaciones, en el ámbito laboral, no se utiliza tanto como debiese. Y digo como debiese porque muchas veces los juzgados
están saturados de procedimientos donde en realidad no hay un problema jurídico de base. Es decir, las personas están en conflicto, empresario, trabajador o algunos trabajadores dentro de la empresa tienen conflictos y acuden al sistema judicial a que un juez les resuelva el problema cuando no hay ningún problema jurídico de base. Lo que hay es una mala comunicación, una falta de gestión en la comunicación. El juzgado está muchas veces lleno de orgullo, lleno de carga emocional y no de un problema jurídico. Por lo tanto, los mediadores, si conociesen la estructura que ofrece el coaching y que ofrece otras disciplinas, como la programación neurolingüística, podrían ayudar mucho en el ámbito de la mediación dentro de las organizaciones y no lo están haciendo porque, desde mi punto de vista, les falta todavía mucha estructura. Acuden, por tanto, como os comentaba, las organizaciones a unas soluciones que vienen impuestas. Acuden a un consultor, acuden a un árbitro o acuden ya al juzgado para que si hay algún conflicto dentro de la organización, sea un tercero el que me lo solucione. La mediación es una herramienta muy poderosa y muy potente y que debería de ser utilizada mucho más en las organizaciones, porque la mediación es aquella disciplina en donde las partes que están en el conflicto son ellas las que establecen cuáles son las reglas del juego y las que establecen, por tanto, cuáles son las soluciones que tenemos que poner en común y cuáles son los acuerdos a los que vamos a llegar. No es el mediador el que va a decidir la solución. El mediador solamente le va a facilitar la comunicación entre las partes para que ellas solas alcancen sus propias soluciones. Si os fijáis aquí, el proceso de mediación y el proceso de coaching tienen mucha estructura común, en el sentido de que el coach nunca aporta contenido en la sesión de coaching al cliente, al coachee. Nunca le dice el coach lo que tiene que hacer el cliente del coachee. Solamente le escucha, solamente le observa y le pregunta para que el propio cliente, con su propio tren de pensamiento, alcance su propia solución y, por tanto, inicie la acción para conseguir sus propios objetivos. Pero el coach no le dice ni le dirige. El mediador hace exactamente lo mismo en un proceso de mediación. No aporta contenido, no le dice a las partes cuál es la solución y mucho menos se las impone. El mediador, por tanto, también escucha y también pregunta. Pero hay una pequeña y gran diferencia desde mi punto de vista entre la figura del mediador y la figura del coach, que es el estado en el que un coach está presente durante todo el proceso y que el mediador ese estado a veces no lo domina. Las características de la mediación y, por tanto, las características que también van a imperar dentro del proceso de mediación mediante coaching son las siguientes. Una es la voluntariedad, es decir, aquellas personas que acuden a un proceso de mediación mediante coaching tienen que acudir de manera voluntaria, tienen que querer, exactamente igual que aquellas personas que acuden a un proceso de coaching. ¿Verdad? No existe coaching como el cliente no quiera recibir coaching. Pues de la misma manera este proceso no será un buen proceso, no tendrá resultados si las partes que están en conflicto no quieren resolver el conflicto. Otra de las características es la confidencialidad, absolutamente igual que en el proceso de coaching. El mediador no puede comentar nada de lo que se trata dentro de las sesiones, exactamente igual que en el proceso de coaching un coach. Se debe de garantizar la más absoluta confidencialidad de los temas que se tratan en ese proceso. Y además, en el ámbito de las organizaciones, la confidencialidad es una característica fundamental para que puedan confiar en ti y para que tengas también credibilidad como un gran profesional dentro de la organización. Otra de las características es la neutralidad. Como os decía antes, el mediador coach no va a aportar nunca la solución. Aunque pueda pensar en alguna posible solución, nunca la va a comentar. Tiene que ser siempre las partes, las que están en conflicto, las que propongan sus propias soluciones. Y por último, otra de las características fundamentales es la de la imparcialidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que estamos en un escenario de conflicto, donde puede haber dos o más partes involucradas y la figura del mediador coach va a escuchar a todas las partes por igual, le va a dar voz a todas las partes por igual. No se va a posicionar nunca por ninguna de las partes, es decir, tiene que garantizar la más absoluta imparcialidad y neutralidad. Si tú como mediador coach
conoces a las partes y crees que no vas a ser capaz de ser imparcial y crees que te vas a poder seguramente posicionar a favor de una u otra de las partes, ese proceso de mediación no lo debes hacer tú y se lo deberías de encargar a otro compañero o compañera, porque la imparcialidad es una característica que debe de reinar siempre en este proceso. Tú tienes que mantener tu honestidad con el proceso y, por tanto, ser consecuente y no posicionarte por ninguna de las partes. Como veis, son características que bien podrían trasladarse al proceso de coaching. Por lo tanto, os he dado de momento dos claves. La primera es que el coach que acude a las organizaciones a ofrecer sus servicios no solamente va a ofrecer sus servicios como coach para ayudar a las empresas a alcanzar su máximo rendimiento dentro de los equipos de trabajo, sus máximos resultados, sino que también puede tener una idea de entrar como coach dentro de una organización donde no haya un buen clima laboral, donde todavía existan unas comunicaciones tensas, donde exista conflicto. Ahí puede ofrecer sus servicios como coach. La segunda de las claves que os he dado es que este proceso que os queremos presentar de mediación de conflictos mediante coaching también ayuda a las personas que ya sois mediadoras, que ya estáis mediando dentro del conflicto. ¿Por qué? Porque os vamos a mostrar una serie de herramientas propias del proceso de coaching y propias de la programación neurolingüística que van a poder complementar vuestra formación como mediadores y sobre todo también porque os vamos a dar herramientas e ideas de cómo mantener el estado coach, de cómo poder estar centrado y sosteniendo el proceso que a lo mejor en vuestra formación de mediadores pues no se os han facilitado esas herramientas como en un proceso de coaching sí que se ayuda y se facilita. Y la tercera y última clave y vía que os quiero presentar antes de mostraros las pinceladas y el proceso es que los coaches, por tanto, van a encontrar otra vía de profesionalización dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Ya no solamente me voy a presentar como coach, sino que me voy a presentar como facilitador o mediador coach para gestionar los conflictos. Antes de continuar, creo que tengo aquí una pregunta de Carlos Esteban. Me podéis hacer las preguntas cuando queráis, por el medio o el final. ¿Cómo afectaría al coach una falta de confidencialidad por parte de alguna de las partes en un proceso de mediación en un conflicto? Pues muy buena pregunta, Carlos. Por mi experiencia, yo lo que hago, y esto os lo explicaría con mucho más detalle en la formación, ¿no? Durante el curso, pero ya os lo avanzo. Por mi experiencia, lo que hago es que antes de empezar el proceso de mediación, tenemos una entrevista previa con las partes. Primero, para saber si quieren hacer este proceso y segundo, para explicarle en qué consiste el proceso. En esa explicación les hablo del acuerdo de confidencialidad y les presento un documento donde yo me comprometo a guardar el secreto absoluto de lo tratado durante las sesiones. Si no lo guardo, si yo me salto esta característica, podría recibir una reclamación, una demanda. Incluso, yo tengo un seguro de responsabilidad civil, es decir, yo como profesional del ámbito de la mediación y del coaching, mi trabajo está garantizado mediante un seguro de responsabilidad y podría, por tanto, dirigir una reclamación contra mi servicio y yo tener que dar parte a mi seguro para poder indemnizar a esas personas a las que les haya podido causar algún daño con una serie de, con la indemnización que correspondiese. En cualquier caso, como digo, la confidencialidad tiene que estar garantizada al máximo por el mediador coach. Otra cosa es que las partes que están en conflicto sí pueden hablar sobre su propia vida, sobre su propio problema. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que cuando una persona tiene un conflicto con otra dentro del trabajo, esas personas pueden airear sus trapos sucios a otras personas de la organización y eso además pasa mucho. Quiero decir con esto que el hecho de que se hable del conflicto, por supuesto, no puede salir nunca de la boca del mediador coach, pero puede salir de las partes. Pero eso también se puede trabajar y tratar dentro del proceso de mediación. ¿Cómo? Pues, ¿qué os parece si proponemos como acuerdo que mientras dure el proceso de mediación, única y exclusivamente hablemos del conflicto y de lo que os importa de este asunto,
durante las sesiones de mediación. Y esa propuesta suele ser muy bien aceptada por las partes y así se garantiza el que por lo menos mientras se está trabajando para gestionar bien el conflicto, solamente vamos a hablar del asunto durante las sesiones de mediación. No sé si te he contestado, Carlos. Si quieres después, al final de la sesión, pues volvemos a charlar para poder seguir el hilo. Aquí hay muchos chats. La conexión está inestable. Gracias por su respuesta, he tomado nota. Vale, perfecto. Perfecto, sí, la grabación la vamos a enviar a todos, ¿sí? Bueno, continúo, si os parece, a todos con lo que es la webinar y después puedo contestar a todas las preguntas que sean oportunas. Bien, por tanto, vamos a entrar ahora más en detalle, si os parece, el cómo un mediador coach puede profesionalizar estos servicios. Para eso, lo que os quiero es proponer 3 líneas de actuación. Primero, podemos ofrecer nuestros servicios como mediador coach como profesionales externos de las organizaciones. Esto además, yo trabajo como profesional externo dentro de las organizaciones, es decir, trabajo para muchas organizaciones como mediador coach, pero no trabajo dentro de ninguna como personal contratado. Es decir, aquellas personas que sois freelance, que trabajáis o que tenéis vuestra propia compañía y que ofrecéis los servicios de coaching y ofrecéis ahora los servicios de mediador coach, pues podéis acudir a todas aquellas organizaciones que puedan estar en alguna situación de conflicto para ofrecer vuestros servicios como un profesional externo. Es una figura muy, muy apropiada. ¿Por qué? Pues porque cuando las partes están en conflicto, es bastante complicado que confíen en algún profesional interno de la organización, aunque depende del tamaño de la organización, pueden hacerlo. Y esta es la segunda figura que os quiero comentar, que es la de ese mediador coach interno. Esa persona que trabaja dentro de la organización, generalmente dentro del Departamento de Recursos Humanos, y que ha sido formada y entrenada para ayudar a las partes, a todos los trabajadores, empresarios, etcétera, a gestionar aquellas situaciones de conflicto. Esta persona, este mediador coach interno, es por tanto una persona de la organización que facilita la comunicación entre las partes. Si es una gran compañía, pues es más fácil que esta figura prospere. ¿Por qué? Pues porque no se van a conocer entre ellos y por tanto, pues es como un extraño que nos está ayudando, una figura más imparcial que nos está ayudando a resolver el proceso del conflicto que tengamos entre las partes que estén. Digo que es más fácil en grandes compañías porque imaginaros una compañía donde solo trabajen 6 personas, 2 de ellas estén en conflicto y que una persona uno de sus compañeros sea el que tenga que actuar como mediador coach. Pues a lo mejor no se sienten que pueda ser tan imparcial o tan neutral ese compañero. Por tanto, como la neutralidad y la imparcialidad y la confidencialidad, por supuesto, son características fundamentales para que este proceso prospere, hay que ser muy honestos si las personas que trabajan dentro de las organizaciones pueden garantizar esa imparcialidad y esa neutralidad. Y claro, entonces la tercera figura a lo mejor con esta explicación no se encaja porque estoy diciendo que el mediador coach externo es una figura muy cómoda y que puede prosperar muy fácilmente. El mediador coach interno también, sobre todo dependiendo del tamaño de la organización. Pero ¿y esta figura? Que además me encanta proponerla. El líder mediador coach, ¿quién es? Pues fijaros, por mi experiencia, a mí me llaman en muchas ocasiones líderes de compañías que ya no pueden más porque cuando hay algunas personas dentro de sus compañías que están en conflicto, a donde acuden es al líder para que se lo solucione. Pasa muchísimas veces en empresas donde hay el departamento de ventas y el departamento de postventa o de marketing o de producción, donde los líderes de esos departamentos o determinadas personas de esos departamentos pues no tienen la misma visión de la compañía y por tanto se genera conflicto. El departamento de ventas lo que quiere es vender y el departamento de postventa, que tiene que reparar maquinaria, etcétera, lo que quiere es, oye, no vendas tanto que todo esto que nos estás vendiendo después nos va a generar más trabajo.
o el departamento de producción, no vendas tanto que no damos abasto para sacar el trabajo adelante. Suele haber tensiones y suele haber conflicto. Y entonces, ¿a dónde acuden? Acuden al líder a quejarse y acuden al líder a que proponga las soluciones. No me llevo bien con este compañero, esta persona no trabaja, a ver si despides a este compañero porque no puedo con él, porque es un irrespetuoso. Y los líderes, sinceramente, cuando toman decisiones sobre alguna de las partes, lo que están haciendo es perder el liderazgo precisamente para esa persona con la que no se ha posicionado. Me explico mejor. Cuando dos personas están en conflicto dentro de la empresa y acuden al líder para que sea el líder el que resuelva, cuando el líder resuelve, una de las dos partes no se va a sentir satisfecha. Y esa persona ya no va a ver al líder como un líder. Y es más, eso puede producir un efecto rebote, contagio a otras personas de la organización. Entonces el líder va a perder liderazgo. Por eso es tan importante a todas esas personas que sois líderes dentro de las organizaciones, que sepáis cómo podéis ser mediadores, coach y líderes. Es decir, cómo podéis entrenar herramientas que nos vienen del coaching y que nos vienen de la mediación y que nos vienen también del management y del liderazgo, y cómo podéis ayudar a que las personas que trabajan con vosotros, vuestra empresa, vuestra gente, sea ella sola la que alcance sus propias soluciones. Y vosotros lo único que tenéis que hacer es ayudarles a que se comuniquen de una manera distinta. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo les ayudamos a las partes a que se comuniquen de una manera diferente? Lo primero que tenemos es que identificar cuál es el conflicto, es decir, cuál es el asunto que tiene a esas partes, a esas personas, pues en una situación tensa, en una situación delicada. Después lo que tenemos que hacer es identificar quiénes son esas personas, porque puede que de manera evidente sean dos personas las que están en conflicto, pero de manera no tan evidente, de manera latente, puede haber muchas más en conflicto también. Por lo tanto, identificar a las partes también es otra misión que tendríamos si tenemos que abordar un proceso de mediación de conflictos mediante coaching. Y por último, lo que tenemos que poner en marcha es un proceso, que es el proceso que os vamos a enseñar en la formación de mediador de conflictos laborales mediante coaching. ¿En qué consiste este proceso? Os lo voy a decir a grandes rasgos, ¿sí? Perdonadme que vaya tan rápido, pero claro, la webinar tiene que tener una duración. El proceso de mediación mediante coaching consiste, en primer lugar, en alcanzar el compromiso de las partes que están en conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Yo os garantizo y os aseguro que no inicio ningún proceso de mediación mediante coaching si las personas que están en conflicto no se comprometen con este proceso. ¿Y por qué? Lo hago de una manera además bastante rigurosa, porque si tú no quieres gestionar el conflicto, pues no lo vas a hacer, por mucho mediador que venga a ayudarte. Pensad vosotros si de todos los conflictos que tenéis en vuestro día a día, los queréis solucionar todos. Cuando digo si los queréis solucionar todos, me refiero a si queréis trabajar vosotros para solucionarlo. Porque claro que todo el mundo quiere solucionar conflictos, por supuesto, pero lo que queremos es que los demás hagan lo que yo digo. Es decir, que los demás cambien su comportamiento. Eso es lo que deseamos. Pero esta no es la pregunta. La pregunta que les hago yo a las partes que están en conflicto antes de iniciar el proceso es: ¿queréis trabajar cada uno de manera particular, trabajaros mucho a nivel personal y aprender de este proceso, aprender de verdad? ¿Lo queréis hacer para gestionar el conflicto? Claro, si tú planteas la pregunta de esta manera, ¿cuál creéis que es la respuesta? Generalmente es que sí. Sí, claro, sí, yo estoy dispuesto a hacer todo. Ya verás, el que no va a estar dispuesto va a ser el otro. Pero por mi parte no va a haber problema. Perfecto. Pues si va a ser así, si la respuesta es sí, yo me comprometo a poner todo lo que esté en mi mano para solucionar el conflicto. La otra persona también contesta lo mismo. Yo me comprometo a hacer todo lo que esté en mi mano
para gestionar el conflicto? Pues ese compromiso va a quedar reflejado en un acta, en un documento. Este documento no tiene por qué ser un documento muy riguroso. Este documento puede ser un folio donde vosotros mismos expongáis pues, quiénes son las partes, ¿no? Quiénes identificar a las partes que están en el proceso, de qué asunto o asuntos vamos a tratar durante el proceso y principalmente que están comprometidas las partes a comenzar el proceso de mediación. Digo a comenzar porque el proceso es totalmente voluntario. Durante todo el tiempo que dure el proceso, cualquiera de las partes lo puede abandonar, pero el compromiso tiene que existir desde el inicio, en que cada uno va a trabajar de manera personal para dar lo mejor en la gestión del conflicto. En ese compromiso es donde se le están explicando a las partes esas 4 características que os comenté antes, la de la confidencialidad, la de la voluntariedad, la de la imparcialidad y neutralidad. Aquí también es donde queda manifestado por parte del mediador coach que él también se compromete a mantener de una manera rigurosa esas características. Si las partes quieren trabajar para gestionar el conflicto, el mediador coach también va a mantener un proceso riguroso en que va a ser absolutamente neutral, imparcial y que va a garantizar la confidencialidad. Y eso, como digo, desde mi punto de vista y mi consejo es que lo pongáis por escrito. ¿Por qué? Porque el compromiso es tan importante, tan importante desde el inicio, que si queda por escrito se le da todavía más validez a ese acuerdo, a ese compromiso. Y las partes, al firmar que se comprometen, van a trabajar también de una manera mucho más rigurosa y más firme. Ese es el primer punto y es un aspecto de verdad fundamental. Lo recalcaremos en el curso, ¿no? Cómo hacer el compromiso, cómo se hace el acta, bueno, o modelos de actas, ¿no? Pero de verdad es una idea que sí que os quiero trasladar. Cuando queráis ayudar a la gente a gestionar un conflicto, la primera pregunta que le podéis hacer es, ¿en realidad quieres solucionarlo? ¿Quieres poner de tu parte? ¿Cuánto quieres poner de tu parte? Porque os aseguro que muchas personas cuando están en conflicto están cansadas, no les apetece gestionar el conflicto, les apetece que desaparezca el conflicto, pero no trabajar en el conflicto. Y desde mi punto de vista, el conflicto es un escenario maravilloso de aprendizaje. Es un escenario maravilloso para conocerte como persona. Y es un escenario maravilloso para que las organizaciones aprendan. Es mi opinión y además os aseguro que ver el conflicto desde esa perspectiva ayuda muchísimo a todos los niveles. El compromiso, por tanto, queda cerrado en ese acuerdo inicial. Una vez que las partes han dado el sí, vamos a iniciar el proceso, entonces ahí lo que hacemos es preparar a las partes de manera individual. ¿Cómo se hace eso? Pensad en la situación. Hay 2 personas o más, pero generalmente son 2 personas las que no se están entendiendo, están en conflicto, tienen una tienen una situación sin resolver y seguramente tengan mucha carga emocional. Pueden estar rabiosas, con ira, decepcionadas, tristes, enfadadas. Hay mucha carga emocional cuando estamos en conflicto. Entonces, aunque acuda un mediador coach a ayudar a las partes a que se entiendan y a que se escuchen, así por arte de magia no lo van a hacer. Por eso hay que preparar bien a las partes antes de que se sienten juntas a hablar. ¿Cómo se prepara a las partes? Aquí os lo explicaremos también con más detalle en el curso, pero la preparación que hacemos, si somos coaches, podemos hacer sesiones de coaching y si sabemos además programación neurolingüística, podemos ayudarle con algunas herramientas de programación neurolingüística. Lo ideal es que acudan las partes de forma separada, de forma individual, a 2 o 3 sesiones para preparar bien qué es lo que quieren, cuál va a ser la propuesta que vayan a proponerle a la otra parte cuando estén juntas, cómo se lo quieren comunicar y cómo van a recibir la comunicación de la otra parte. Es decir, les ayudamos a que gestionen sus emociones, a que sepan identificar cuáles son sus objetivos, sus propuestas y que también
a que sepan comunicárselo al otro y que sepan recibir la comunicación del otro. A todo eso les ayudamos en las sesiones individuales. Una vez que las partes tienen claras cuáles son sus propuestas y cómo se lo van a comunicar a la otra parte, entonces es cuando los juntamos en una sesión de mediación conjunta. Aquí, en esta sesión de mediación conjunta, lo que hacemos es que ponemos claramente todas las partes juntos las reglas de juego. ¿Qué significa eso? No se va a interrumpir cuando habla una persona, el otro escucha. No se van a tomar las cosas de manera personal, sin ataques, sin reproches, con el máximo respeto en la comunicación, es lo que va a haber. Si hay alguna falta de respeto, está para eso el mediador coach, para decir esto no es la comunicación en la que habíamos quedado, entonces volvemos, hacemos un receso. Es decir, se tiene que respetar al máximo y garantizar al máximo el clima y la comunicación. Y aquí, en estas sesiones conjuntas, que pueden ser 2, 3, 4, las que sean necesarias, se comienza a poner encima de la mesa cuáles son esas propuestas que han traído las partes. Y se empieza a trabajar también con herramientas de coaching, como por ejemplo la parrilla de la meta o con el objetivo SMART. Se empieza a trabajar con varias herramientas de coaching para sacar cuáles son los puntos en común que tienen las partes en sus propuestas. Porque ya veréis, es muy habitual que las propuestas de las partes sean distintas, pero no necesariamente contrarias. Y en muchas ocasiones es muy habitual que las propuestas de las partes tengan elementos comunes. Y se empieza, por tanto, por lo más sencillo, a trabajar los elementos comunes, a trabajar el objetivo común. Tenemos en realidad ya dos objetivos comunes en un proceso de mediación. El primer objetivo nos ha quedado claro cuando hemos iniciado el proceso. Las dos partes han querido gestionar el conflicto, por lo tanto ya les une una cosa, un objetivo común, que es superar esa situación de conflicto. Y el siguiente objetivo común o siguientes objetivos comunes son aquellos que salen de las propuestas que hacen las partes para solucionar. Son sus propuestas para solucionar el asunto. Y ahí trabajamos primero con aquellos objetivos comunes, estableciendo planes de acción, estableciendo las partes, bueno, ¿qué vamos a hacer de esta sesión a la siguiente para ir viendo cómo nos vamos relacionando? Y todas esas soluciones siempre las deciden las partes. El mediador coach les ayuda por medio de preguntas, con la escucha y, por supuesto, con todas las herramientas que nos proporciona el coaching y la programación neurolingüística. Herramientas de creatividad como la estrategia Disney, si no se les ocurre ninguna propuesta. Herramientas como la línea del tiempo, donde se establecen claramente planes de acción y se establecen de manera conjunta. Aquí, por tanto, en las sesiones individuales, las partes que las hemos preparado muy bien para la sesión conjunta ya no son contrarias, ya no son enemigos, se ven como un equipo que trabajan para conseguir objetivos comunes. Y la última parte de este proceso de mediación mediante coaching es el seguimiento, que también es necesario, porque si tú dejas a las partes, una vez que ya más o menos han trabajado el cómo pueden ir comunicándose y cómo pueden ir trabajando sus decisiones, si las dejas así sin más, a lo mejor no han sacado o no son capaces de sacar todo el aprendizaje de ese proceso. Y por eso, cuando finalizan las sesiones conjuntas, pues al cabo de un mes o 2 meses, el mediador coach acude de nuevo a una sesión conjunta. ¿Para qué? Pues para preguntarles principalmente qué han aprendido de este proceso, qué recursos se llevan de este proceso, qué claves les ha dado este proceso que pueden utilizar en otro momento de conflicto que pueda surgir. Y ya no solamente en ese ambiente profesional o laboral, lo pueden trasladar a lo mejor también a su día a día, a su casa. Es decir, se está viendo el conflicto como un escenario de aprendizaje. Se está viendo el conflicto como un escenario primero de poner el foco en mí, qué propuesta quiero yo, se vuelve a poner el foco en mí, cómo lo quiero comunicar y cómo quiero recibir la comunicación de la otra parte, y después se pone el foco en las dos partes de conflicto como si fueran un equipo. Somos un equipo trabajando por objetivos comunes. Y por último,
En la fase de seguimiento, todo eso se encierra y se enmarca como ¿qué he aprendido de todo esto? ¿Qué me llevo de este proceso? ¿Qué puedo utilizar para la siguiente ocasión? ¿Qué recursos tengo de todo esto que he aprendido? Este es el proceso, como digo, a grandes rasgos, de mediación mediante coaching que os vamos a presentar durante los 6 módulos que dura la formación. Y para eso, para poder ser unos buenos mediadores coach y diferenciarnos de los mediadores que muchas veces pues, ayudan a las partes, pero no con todas las herramientas que nos proporciona el coaching, para eso nos diferencia los que somos coaches de algo que ya conocemos bien, que es mantener nuestro propio estado coach. Ojo, y mantener nuestro estado coach no solamente es mantenerlo durante las sesiones, sino mantenerlo durante todo el proceso. Estamos trabajando con personas que están en conflicto, con personas que necesitan de nuestro apoyo, no de nuestro consejo, pero sí de nuestro apoyo. ¿Y cómo podemos apoyar a los demás en situación de conflicto? Manteniendo un estado adecuado, sosteniendo a las partes en momentos de una gran carga emocional. No dejarnos arrastrar por las emociones que vienen, que traen las partes en conflicto, que como digo son emociones a veces que demuestran de una manera muy vehemente. Por lo tanto, tenemos que mantener un estado de serenidad, un estado de calma, un estado de firmeza en algunos momentos también. ¿Y para qué? Pues para ayudar a las partes a que sepan que nuestro propio estado coach se va a transmitir, se va a trasladar a lo que es la propia sesión de mediación mediante coaching y por tanto vamos a contagiar también a las partes con nuestro propio estado. ¿Qué beneficios? A grandes rasgos también, ¿qué beneficios podemos obtener con este proceso? Yo lo digo por la experiencia que tengo de utilizarlo ya durante bastante tiempo. Pues en aquellas organizaciones donde se ha utilizado la mediación mediante coaching, ha mejorado el clima laboral, ha mejorado la comunicación. También podemos obtener como beneficio el que si mejora la comunicación y mejoran por tanto las relaciones, la productividad aumenta porque la persona va a trabajar en un ambiente óptimo y le apetece trabajar más. Por supuesto, la reducción del absentismo. Hay muchas personas, aquellas que os decía al principio de la webinar, que no acuden al trabajo porque hay un ambiente pésimo, pues evidentemente si el ambiente ha mejorado, pues tendrán muchas más ganas de acudir a su ambiente laboral, a su trabajo. También reducción de costes, porque fijaros, cuando una empresa tiene personas que están en conflicto y tienen que llamar pues, a un abogado, tienen que acudir a un juzgado, a un juez, para, bueno, pues para poder encontrar alguna solución, pues no sé lo que ocurrirá en vuestros países, los que no me estáis escuchando desde España, pero aquí en España el proceso judicial suele ser bastante largo y se dilata mucho en el tiempo. Es decir, que aquellas personas que acuden en la vía laboral al juzgado, pues no resuelven su problema enseguida, tardan unos cuantos meses en solucionarlo. Y esos meses implica coste, no solo de tiempo, sino también de dinero. Por lo tanto, el poder tener dentro de las organizaciones un sistema de mediación mediante coaching nos puede ahorrar mucho dinero y mucho tiempo a las empresas. Y por último, y no menos importante desde mi punto de vista, es la gran reputación corporativa que pueden tener aquellas organizaciones, aquellas empresas, donde digan que cuando hay algún conflicto dentro de su organización, ese conflicto se gestiona mediante un proceso de mediación mediante coaching. Fijaros, bueno, os hago una pregunta. ¿No os gustaría más trabajar en una organización, en una empresa, donde si tenéis algún problema con alguna persona, ese problema lo vas a resolver tú directamente con la persona, con un facilitador, con un mediador coach que te va a ayudar y del cual vas a aprender en ese proceso? ¿No te gustaría trabajar en una organización que se preocupa por mantener el clima laboral y que se preocupa, por tanto, porque las personas aprendamos de nuestras situaciones de conflicto? A mí, desde luego, sí. Y tener organizaciones que puedan mostrarse al mundo como organizaciones respetuosas con la comunicación entre su gente, desde luego, desde mi punto de vista, hace que mejore
la reputación corporativa de esas organizaciones. Cuanta mejor reputación corporativa, atraes más el talento de aquellos trabajadores talentosos, ¿no?, que quieras reclutar para tu organización, y también consigues que no se te vaya la gente de tu empresa, es decir, retienes también el talento dentro de tu organización. Por lo tanto, todos son ventajas. Bueno, os he querido contar en estos 55 minutos más o menos que llevamos, os he querido dar algunas ideas, algunas pistas de por dónde las personas que somos coaches podemos ofrecer nuestros servicios dentro de la empresa. Aquellas personas que ya sois mediadores, cómo podéis utilizar y combinar herramientas de coaching en vuestro proceso. Este proceso de mediación mediante coaching lo hemos diseñado y está experimentado desde luego en base a mucho trabajo de muchas sesiones con muchas empresas que nos ha demostrado que si tenemos sesiones individuales y después tenemos las sesiones conjuntas, es mucho más fácil que las partes puedan alcanzar acuerdos. Y también nos ha demostrado que ese compromiso inicial es fundamental para que el proceso prospere y los acuerdos también prosperen. Y bueno, os he querido, como digo, mostrar estas posibles vías para que los coaches os convirtáis también en mediadores coach y por tanto podáis ofrecer vuestros servicios no solo en aquellas empresas que busquen el máximo rendimiento, sino también en aquellas empresas que en una situación de conflicto sepan sacar todo el aprendizaje que ese escenario conlleva. Eso era lo que quería compartir con vosotros. Y ahora, si os apetece o si queréis, me encantaría compartir con vosotros pues toda la pregunta. A ver, aquí tengo alguna pregunta también de Carlos. ¿La utilización de herramientas de PNL se haría por separado? No, yo lo hago en las sesiones individuales. En realidad hago una sesión de coaching, pero donde utilizo ya herramientas de PNL. Por ejemplo, la herramienta de las posiciones perceptivas, de las 3 posiciones perceptivas, a mí me gusta mucho utilizarla en una de las sesiones individuales. Para los que no la conozcáis, ¿qué hago con esa sesión individual? Estoy con una de las partes y lo que le digo es que me cuente cómo ve la situación de conflicto desde su propia perspectiva, ¿no? La primera persona. Qué es lo que está viendo, dónde está poniendo la atención, cuál es su intención, qué está buscando, cuál es su propósito. Después le pido que se coloque en el lugar de la otra persona, pero que se coloque de verdad, que se coloque como si fuera una cámara, como si fuera una cámara dentro de esa segunda persona con la que tiene el conflicto y que siendo esa persona se vea a sí mismo. Y desde ahí le hago las mismas preguntas. Oye, ahora siendo el otro, ¿cómo estás viendo la situación? ¿En dónde te estás enfocando? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué buscas? ¿Qué pretendes? Y después le ayudo a que se coloque como un observador externo, como si fuera el mediador que lo está viendo todo desde fuera, como un observador externo de su conflicto. Y desde ahí tiene otra información distinta. Oye, tú que estás viendo a esas 2 personas, imagínate que no las conoces de nada. ¿Qué les podrías decir? ¿Cómo les podrías ayudar viéndolo desde aquí, desde esa perspectiva? Esta herramienta, que por supuesto tiene una explicación mucho más amplia, ¿no? Pero así a grandes rasgos, es una herramienta muy potente que utilizo en una de las sesiones individuales. Casi siempre utilizo esta herramienta dentro de las sesiones individuales, pero después utilizo otras herramientas dentro de la PNL, como es la estrategia Disney, y eso la utilizo mucho en las sesiones conjuntas, cuando no se les ocurren, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Venga, pues ahora vamos a pensar todos, ¿qué os parece? Como si fuéramos soñadores. Vamos a soñar cuáles serían las propuestas ideales, cuál sería la solución ideal para vosotros. Vamos a soñarla simplemente. Cada uno que me diga cuál es su sueño y me lo hacen de una manera conjunta. Vale, ahora vamos a ponerle realidad a ese sueño. Vamos a fabricar, a ser los fabricantes y ponerle qué aspectos, por dónde vamos a empezar para llevar esa propuesta soñada a la realidad. Y después nos ponemos desde el ámbito del aspecto crítico. Oye, ¿y esto es en realidad lo mejor que podemos hacer? ¿Esta propuesta creéis que es la mejor que se puede proponer? ¿Se le puede dar algún tipo de giro para que sea todavía mejor? Y eso lo piensan de forma conjunta. Y es otra herramienta de PNL que utilizan las sesiones conjuntas. No sé si te he contestado. Sí, excelente herramienta, la estrategia Disney, Carlos. A mí me gusta mucho, sobre todo cuando las partes ya están trabajando bien. Porque si esta herramienta la utilizas al principio, cuando todavía la comunicación es tensa entre ellos, no va a ser tan rica la herramienta.
Por eso es muy importante que primero sean sesiones individuales donde se le ayuda a las personas a gestionar bien sus emociones y acudir a las sesiones conjuntas mucho más calmados, mucho más serenos. Bien, no sé si tengo algún comentario más, alguna pregunta más. Espero que me hayáis escuchado bien, pero si no, no os preocupéis porque la webinar va a quedar grabada. Y bien, de momento no tengo más. No sé si quería entrar Alexis. Sí, perfecto. Ya creo que todas las dudas han sido contestadas. Muy interesante la información, Marcela. Ya saben todos que tenemos las inscripciones para el curso de mediador de conflictos laborales mediante coaching en la página de internationalcoachingcommunity.com. Pueden hacer su registro. Y pues los esperamos. Bienvenidos a todos los que quieran unirse a esta nueva generación de mediadores coach. Mira, fíjate que sí hubo una última pregunta, Marcela. Sí, cuando una de las partes es más resistente, ¿verdad? Es esa. Hay una pregunta. Cuando una de las partes es esa, ¿verdad? Es más resistente, ¿qué sugieres? Vamos a ver, es muy difícil que las partes acudan en la misma posición de poder. Generalmente hay una parte que cuando estamos en conflicto que se posiciona en una posición de poder más fuerte. Por eso es tan importante preparar a las partes de manera individual. ¿Por qué? Pues porque cuando acuden a la sesión conjunta, lo que van es a proponer propuestas, a proponer soluciones. Y el mediador coach tiene que ser, como digo, absolutamente imparcial, no posicionarse por ninguna de las partes y equilibrar las fuerzas que puedan tener dentro de la sesión conjunta. Me explico. Si una de las partes tiene un lenguaje más agresivo o no le deja a la otra parte explicarse, ahí el mediador coach sí que tiene que ser riguroso con el proceso. Respetar las reglas a las que todos nos hemos comprometido. Respetar los turnos de palabra, tener un lenguaje respetuoso y, por tanto, equilibrar muy bien las fuerzas de poder. No se puede permitir que ninguna de las partes sea, digamos, más preponderante que otra. Siempre en las sesiones conjuntas tiene que estar muy equilibradas las fuerzas y para eso hay que ayudar a las partes y trabajarlas muy bien en las sesiones individuales. No sé si te contestan. Lo interesante del curso va a ser que toda esta información que ha compartido Marcela hoy, pues durante el curso se aprenderá exactamente los pasos, la metodología, la fundamentación de todo lo importante durante el proceso de mediación y además es importante resaltar el grupo de profesionales que imparten el curso. También hace una combinación de conocimiento y de profesionalismo muy interesante que de verdad le da mucho valor a nuestro curso. La verdad es que tienes toda la razón, Alexis. Daniel Álvarez Lamas, que también es trainer de ICC España, es la persona que se va a encargar de explicaros todo lo que tiene que ver con ese animal llamado equipo dentro del sistema. Carmen Cruz, que es otra coach ICC, es una persona que está muy versada en la comunicación no violenta, que es una de las disciplinas que trabajamos dentro del proceso de mediación conjunta. Y Jaime Martínez es un gran profesional de una multinacional que ha estado más de 25 años trabajando precisamente para el cambio cultural a nivel organizacional y, por tanto, gestionando muchos conflictos de distinta índole. Por lo tanto, los profesionales que van a mostraros toda su experiencia en el curso son de alto nivel, os lo aseguro. Exactamente. Bueno, sin más hemos llegado al final de nuestra sesión del día de hoy. Nuevamente los esperamos ya para iniciar el curso hacia el final del mes. Un saludo a todos, muy buen día, noche, donde quiera que se encuentren. Marcela, que estés muy bien y estamos hablándonos muy pronto.